Han pasado 10 años desde la caída de Mr. X y su sindicato. La paz había reinado en la ciudad, hasta ahora. Ha surgido un nuevo imperio del crimen y está corrompiendo a todas las fuerzas del orden en la ciudad. Se rumorea que está bajo el mando de la mismísima prole de Mr. X, los mellizos Y. Los ex agentes Axel Stone y Blaze Fielding unen fuerzas con Cherry Hunter, hija de su viejo amigo, y con Floyd Iraya, un aprendiz del brillante Dr. Sun. Juntos, estos cuatro justicieros se enfrentarán al sindicato Y en Streets of Rage. Tras 26 años de espera desde la última entrega de la saga de Streets of Rage, de la mano de Lizard Cube, los creadores del remake de The Wonder Boy de Dragon's Trap, llega Streets of Rage 4, este juego que muchos cegueros estábamos esperando. El editor Dotemu y el desarrollador Lizard Cube se acercaron a Sega para crear una secuela de la serie Streets of Rage. Sega estuvo de acuerdo, autorizó la franquicia Dotemu y la producción del juego comenzó a principios de 2018, con el juego anunciado públicamente en agosto. El juego fue desarrollado conjuntamente por War Crash Games, utilizando un motor modificado de su juego Streets of Fury, con un equipo de desarrollo central de 5 miembros en las 3 compañías. En este análisis te explicaré todos los detalles de este gran juego que desde ya te adelanto, es mucho más que un remake. ¡Vamos! Ya al abrir el juego nos encontramos con una espectacular cinemática, que dará paso al menú de opciones y modos de juego. En el menú principal nos encontraremos con todas las opciones disponibles que detallaré a continuación, incluida de la música que nos adelanta que este juego nos hará disfrutar de una muy buena banda sonora como la de las anteriores entregas. Historia. Jugaremos los 12 niveles, con la posibilidad de volver a jugar desde el inicio del mismo si es que perdemos todas las vidas. Los continuos son infinitos. Podemos jugar hasta 4 jugadores, incluso en partidas en modo privado o público. Selección de fase. Podremos elegir jugar desde el nivel que ya tenemos desbloqueado según la dificultad que hayamos jugado. Por ejemplo, si jugamos en modo normal, todo el modo historia, entonces veremos desbloqueados todos los niveles en esa dificultad, incluida la calificación que sacamos. Pero si no lo jugamos en difícil o en modos de dificultad superior, debemos hacerlo si así lo queremos. Arcade. El modo arcade es el modo clásico que todos conocemos, pero algo más difícil. Contaremos con una determinada cantidad de vidas según el nivel de dificultad que elijamos, pero no tendremos ni un solo continuo, es decir, perdemos todas las vidas y tendremos que volver a comenzar desde el principio. Combate con jefes. Un desafío en el que iremos derrotando a cada uno de los jefes del modo historia. Irán desapareciendo de a uno conforme los vayamos derrotando. Combate. Modo en el que podremos pelear contra amigos en cualquiera de los escenarios del modo historia. Unirse a partidas en línea. Podremos unirnos a otros jugadores en los modos de juego mencionados anteriormente de forma online. Consejos de combate. Acá están detallados todos los movimientos normales y especiales para que podamos sacar el máximo provecho a cada personaje. Extras. Encontraremos información de los personajes, héroes, escenarios, enemigos y otros que detallaré más adelante. La jugabilidad es sorprendentemente suave. Es un beat'em up que, si bien no innova en características del género, sí que mejora considerablemente en este apartado, tanto jugando solo como en modo cooperativo y con gran cantidad de enemigos en pantalla. Los movimientos serán fluidos. En el menú de selección de personajes incluso podemos elegir si queremos que nuestros golpes dañen a los aliados o no, pero yo te recomiendo que lo dejes así porque es mucho más divertido, como en los viejos tiempos. De hecho, mi hermano tuvo que aguantarme que le pegue más a él que a los enemigos, aunque en ocasiones también lo he salvado.
El jugar en modo multijugador es excepcional. Como mencioné antes, podemos tanto salvar a nuestro aliado como confundirnos entre tantos golpes y golpearlo accidentalmente, aunque algunos lo hagan a propósito y eso es lo que lo hace muy entretenido. Cabe mencionar algunos detalles mejorados. Por ejemplo, para agarrar un objeto, ya sean pollos, manzanas o armas, esta vez no lo haremos con el botón de golpeo, sino con un botón independientemente para esta función. Al principio eso me confundía, pero después noté que fue un acierto por parte de los desarrolladores, ya que así, cuando estemos en el fulgor de la batalla y querramos, por ejemplo, esperar para agarrar ese ítem, podemos seguir golpeando a nuestros enemigos sin agarrar un pollo cuando tenemos la barra de energía llena. El sistema de combos está muy bien, con la novedad de que, con una determinada cantidad de golpes acertados, podemos ganar vida, pero también nos pueden interrumpir en caso de que nos golpeen y tendremos que volver a comenzar. Los movimientos especiales pueden ser usados en cualquier momento, siempre y cuando tengamos estrellas. Estas las iremos encontrando a medida que vayamos avanzando en el juego. Para los 5 personajes nuevos, que son Axel Stone, Blaze Fielding, Cherry Hunter, Floyd Iraya y Adam Hunter, dispondremos de movimientos especiales mucho más espectaculares que los de los clásicos. La forma de ejecutarlos estarán indicados en consejos de combate. Para los personajes clásicos dispondremos de los mismos movimientos especiales, según sean de Streets of Rage 1, 2 o 3. La cantidad de objetos y armas esta vez es enorme, casi que podemos arrojar a nuestros enemigos todo lo que encontremos en el camino, o utilizar esas mismas armas para una determinada cantidad de golpes. La dificultad de los enemigos es anti-niño rata. Se han inspirado mucho en los clásicos beat'em up y eso está muy bien, ya que hasta en modo normal recibirás varios golpes. Hay que prestar atención al parpadeo de los enemigos porque, según sea el color, tendremos que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, si el enemigo parpadea en color blanco, entonces no reaccionará a nuestros golpes, aunque sí recibirá daño. En cambio, si el enemigo parpadea en rojo y nos golpea, nos hará más daño que lo normal. La variedad de enemigos será más grande, incluyendo a los ya conocidos Galcia, Donovan y los gordos que escupen fuego, como otros nuevos con movimientos muy interesantes. Los jefes parecerán algunos muy difíciles, pero todos tienen su punto débil, que irás descubriendo al rejugar el juego. Deberemos estar atentos a los personajes y escenarios, ya que hay muchas formas en las que podrán dañarnos, así como también hacer nosotros lo mismo con los enemigos. Una de las armas nuevas que encontraremos son las de descarga eléctrica. Úsalas en las máquinas arcade que encuentres, te llevarás una hermosa sorpresa. Inicialmente disponemos de 4 personajes, los cuales se irán ampliando a medida que vayamos atravesando la historia y sumando puntos. Estos puntos se suman jugando los modos de juego antes mencionados, que se sumarán a una barra de puntaje que nos irá mostrando finalizado cada nivel. Comenzarán a desbloquearse los personajes de las entregas anteriores desde Streets of Rage 1 hasta el 3, aunque se echarán en falta Ro, el canguro, y los nuevos personajes que son Estel, la nueva versión de Shiva y la nueva versión de Mats. Para lograr el espectacular resultado del apartado sonoro, han trabajado 3 personas muy importantes en este ámbito. Olivier Deviere, un compositor francés de videojuegos conocido por su trabajo en las bandas sonoras Alone in the Dark, Obscure y Remember Me. Motohiro Kawashima, un compositor de videojuegos japonés y productor de techno. Es además mejor conocido por sus colaboraciones con el compositor Yuzo Koshiro en varios juegos, incluidos Streets of Rage 2 y 3, y el gran Yuzo Koshiro, que si no lo conoces o querés saber un poquito más, te dejo por acá arriba el video, en el que hablo de su trabajo con más detalle. También en el juego existe una opción para activar las canciones retro que ya conocemos de las entregas anteriores. Aunque algunos esperaban un pixel art como en el gran Sonic Mania,
Los gráficos de Streets of Rage 4 a mí me parecen muy bonitos. De hecho, cuando lo vi por primera vez en un gameplay demo sí me gustó, pero ahora al tenerlo conmigo y poder jugarlo, debo reconocer que es mucho mejor de lo que esperaba. Es muy colorido, el diseño de los personajes están perfectos, y ni hablar de los movimientos especiales, son muy espectaculares de ver. En cuanto a los personajes clásicos, se respetan en el diseño y movimientos, exactamente como en las entregas anteriores. Les dejaré la ficha de cada personaje, junto con algunas imágenes muy bonitas de los héroes, enemigos y escenarios. Streets of Rage 4 es un gran juego que sacía las ganas de jugar géneros que hoy en día están en desuso, como lo es el beat'em up. Superó todas mis expectativas en cuanto a jugabilidad, gráficos, modos de juego y sonido, aunque me hubiera gustado disponer de algún que otro personaje más, pero con el éxito de este gran juego es probable que lo encontremos en juegos posteriores. Sin duda, cada vez que Sega nos trae una nueva entrega, ya sea mejorada o remake, lo hace por todo lo alto, como en los años dorados de los 90, donde tanto disfrutamos de sus grandes títulos y consolas. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal, que de seguro les traeré más análisis, partidas épicas y otras cosas interesantes que encontrarás en este canal. Hasta la próxima.